Michael Burry lo tiene claro. Estamos ante la mayor burbuja de la historia, la mayor burbuja de los últimos por lo menos 150 años, incluso por encima de la burbuja que vivimos en los años 1920, que desembocó en la Gran Depresión, una crisis económica sin precedentes en Estados Unidos y en Europa por contagio posterior a lo largo de toda la década de los años 30. Él lo tiene claro, lo lleva avisando desde hace más de un año, de nuevo, como le apodaron como reloj roto, porque se anticipa con 1 o 2 años de antelación a las crisis, pero lo cierto es que de momento se está cumpliendo lo que dice, y en este vídeo pues quiero entrar a ver en profundidad 4 de sus argumentos técnicos más importantes y que explicarían por qué la caída tendría todavía mucho recorrido por delante. Pero antes empezaré por repasar quién es Michael Burry, por si no lo sabes, y sobre todo por qué me interesa especialmente este gurú por encima de otros, porque es diferente, es un genio un poco excéntrico, pero es diferente, ya no gestiona por cuenta ajena y tiene un estilo un poco diferente. Pero nos centraremos sobre todo en sus 4 argumentos: la teoría de mercados inelásticos, por qué la indexación, es decir, la gestión pasiva que se ha puesto tan de moda durante los últimos 10 o 12 años, podría ser ahora un riesgo, y de hecho os comentaré algo que no es un argumento suyo exclusivamente, que es más también un comentario mío. También aquí en su argumento sobre el volumen bajista lo pongo entre puntos, signos de interrogación, porque no estoy muy de acuerdo, y voy a explicar por qué no estoy de acuerdo y por qué sí estoy de acuerdo en lo que dice globalmente. Vamos a hablar por lo tanto de estos 4 puntos y por qué todo eso pues, significaría que la caída tiene mucho recorrido. Cuidado, porque eso no significa que sea a corto plazo. No podemos estar en las puertas de un rebote. Es una de las cosas que también explica Michael Burry, el rebote del gato muerto y el peligro que tiene, pues creerse que eso es un suelo de tendencia y un final de tendencia, pero es importante conocer su existencia y lo que significan esos rebotes del gato muerto, porque también podemos pensar o podemos quedarnos fuera de ese rebote y pensar que lo hemos hecho mal, etc. Es decir, pueden despistar mucho esos rebotes. Y en la parte final del vídeo recordaré y mejoraré, actualizaré lo que comenté en un vídeo anterior sobre la predicción bajista de Michael Burry, hasta dónde cree él que van a caer los mercados. Vamos a hacer el objetivo de caída por precio, vamos a incorporar lo que él no incorporaba, que era la inflación, vamos a ver cómo calcula esa predicción por fundamentales y todo lo que eso podría implicar. Pero antes, permíteme que te recuerde que si te gusta mi canal, te gusta mi trabajo y quieres apoyar su continuidad, te suscribas si no estás suscrito al canal, actives las notificaciones para recibir avisos de nuevos vídeos, le das a me gusta a este vídeo que estás viendo y lo compartas con alguien que creas que le puede interesar y me dejes eventualmente un comentario. Muchas gracias. ¿Quién es Michael Burry y por qué me interesa especialmente? Michael Burry realmente puede decirse que es un genio y como tal pues tiene su excentricidad. Y eso hace también que sea bastante atractivo. Es una persona que gestionaba por cuenta ajena, es un médico de formación que trabajaba como médico, empezó trabajando como médico y poco a poco fue pasando a la industria de la gestión. Y acertó, comprendió tanto los mercados bajistas de 2001 y 2002 como consecuencia del pinchazo de la burbuja de Internet, como el mercado bajista del año 2008. Desde 2008 está por su cuenta. ¿Por qué? Porque en 2006 y 2007 sufrió muchas presiones por parte de sus clientes. Él decía que la gente, incluso después de haber ganado dinero, tampoco lo entendía. Y a partir de ahí pues se quemó y decidió pues dedicarse a gestionar solamente su dinero. Hasta que en 2013 pues reapareció. Da la casualidad de que en Estados Unidos, si tú tienes una cartera de más de 100 millones que gestionas a través de un vehículo, pues tienes que hacer pública tu cartera. Y eso es lo que hace que podemos fijarnos en lo que hace, además de seguir su cuenta de Twitter. Su patrimonio se estima en unos 600 millones, aunque podría ser mayor. Y en Twitter tuitea con el nick de Cassandra, que es una sacerdotisa de la mitología griega, que hacía una serie de profecías que eran ciertas, pero que nadie escuchaba y nadie creía, ¿no? Y tiene la particularidad Michael Burry de que sus tweets los borra al poco tiempo de haberlos tuiteado, ¿no? En esta tabla vemos lo que ganó Michael Burry cada uno de los años entre 2000 y 2008, que es donde tiene track record público, ¿vale? Vemos, pues, por ejemplo, que el año 2006, que era un año todavía de burbuja, perdió un 18%. Y claro, eso hay muy poca gente que esté dispuesta a perdonarlo, ¿no? Un año de burbuja, en España incluida y en Estados Unidos incluido, que tu fondo haya caído un 18 cuando la bolsa está subiendo un 20, pues no es aceptable para la mayor parte de las personas. Y él sufrió muchas presiones por parte de muchos de sus inversores. En el año 2005 también lo hizo mal, ganó un 7, pero también estaba lejos del mercado, ¿no? Tenía cierto crédito porque en 2001 y 2002 y 2003 ganó
grandes porcentajes de rentabilidad, pero bueno, la gente tiene memoria corta, ¿no? Y entonces ya le estaban dando presión y hasta que llegó el año 2007 que reventó todo. Falta datos de 2008, pero en 2007, solamente en 2007 ganó un 166% de rentabilidad. Al final, en este periodo de 8 años, que engloba dos enormes crisis, pinchazo de la burbuja de Internet y pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2007 y 2008, el gas sacó un 500% prácticamente de rentabilidad. Este es Michael Burry, tuitea sin pelos en la lengua, dice cosas relativamente agresivas, hay que entenderlas, hay que comprenderlas, y de esto también va este vídeo, porque no se trata simplemente de decir, pues como un gurú dice esto, pues me lo creo. No, hay que entenderlo, hay que razonarlo y hay que gestionarlo también, porque al final hay muchos gurús que se equivocan también y tenemos que bueno, pues asumir 100% de nuestra responsabilidad. Por eso, más allá de la persona, hay que centrarse en los argumentos. Pero es verdad que esta persona da unos argumentos que no se suelen oír de la misma manera, al menos en el mercado. Michael Burry nos avisa del peligro del rebote del gato muerto. Vamos a empezar por aquí porque me parece que viene muy al grano, porque, o sea, muy al hilo de la situación en la que estamos, porque podríamos estar precisamente en el principio de un significativo rebote de mercado, de corto e incluso de medio plazo, lo cual no significa que su tesis o su teoría de inversión global no sea correcta. ¿Qué es el rebote del gato muerto? Bueno, pues es un refrán o, vamos, una expresión que se utiliza en los mercados financieros para decir que cuando los mercados están muertos y están cayendo, incluso en ese entorno, pues pueden tener rebotes significativos, igual que un gato cuando cae puede rebotar en un momento dado, ¿no? Y dice que son los rebotes más épicos que hay, ¿no? 12 de los 20, las 20 sesiones más fuertes que ha tenido el Nasdaq, es decir, rallies de un solo día, se han producido durante la caída de toda la década del año 2000 a 2002. Y 9 de las 20 mayores subidas del S&P 500 en un día se produjeron durante la caída del año 1929 hasta 1932, donde el Dow Jones por entonces cayó un 86%. Nos pone un ejemplo y una comparativa del S&P 500. Bueno, os voy a poner primero el Nasdaq 100 en ese periodo para que veáis los rebotes que puede sufrir a lo largo de una tendencia bajista. Ya sabéis, la definición de una tendencia bajista son máximos y mínimos decrecientes, como estamos viendo aquí. Y este es el índice Nasdaq entre el año 2000 y finales del año 2002, que es cuando ya finalmente tocó suelo. El suelo que tocó desde el techo hasta el suelo implicó una caída del 82%. Sin embargo, está lleno de rebotes, unos 10 rebotes, ahora lo comenta en otro tuit, de más del 10%, y algunos de ellos más del 20%, e incluso un par de ellos más del 40% y más del 50%. Desde aquí hasta aquí el mercado rebota un 45%, y desde aquí hasta aquí rebota un 50% en lo que parecía que era el final del mercado, pero sin embargo le quedaba todavía la última pata bajista. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para que haya este tipo de rebotes en un mercado bajista. Incluso el crack del 1929 tuvo luego un rebote que duró largos meses. Desde octubre de 1929 hasta marzo-abril de 1930 se produjo aquí un rebote significativo antes de que ya empezara y se retomara la senda bajista, esto lo comento en mi curso de análisis técnico, hasta el suelo de 1932. Es importante conocer la estructura de los techos de mercado y también la estructura de los suelos de mercado para saber cómo se forman y si podemos estar en un techo de mercado y también en qué momento podríamos estar en un suelo de mercado. Entonces, lo que es el crack, la caída fuerte inicial, hay un paralelo fuerte entre la línea negra, que sería 1929 y posterior, y la línea roja, que sería desde abril o mayo de 2019, la subida que ha habido, y la caída posterior, que ya está un poco más avanzada, porque este gráfico está un poco desactualizado, ¿no? Él habla de esos rallies de mercado bajista, que son estos que os comentaba en este gráfico, y él dice, después del año 2000, el Nasdaq tuvo 16 rallies alcistas dentro de un mercado bajista, y considerando rally como cualquier subida de más de un 10%, eso es lo que está diciendo. Bueno, pues de esas 16 rallies alcistas, de esos 16, la media fue una subida del 22%. Son subidas significativas. Ver la bolsa subir un 22% en 2 meses, en 3 meses o en 4 semanas, puede despistar a más de uno, ¿no? Y eso no quita que al final, de techo a suelo, cayó un 78% en el Nasdaq. Eso en el año 2000. En el año 1929 el Dow hizo algo parecido, 10 rallies alcistas dentro de un mercado bajista con una subida media del 22%. Y pone estos gráficos que ilustran el concepto, la explicación de lo que es un rebote del gato muerto dentro de un mercado bajista. Conclusión, tengamos muy claro la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo. El corto plazo
es mucho más aleatorio. Si estamos en una corrección, en una crisis de largo plazo, como parece que estamos, pues tardará más tiempo en tocar suelo y no tenemos que tener prisa, pero tenemos que estar preparados para ver este tipo de rebotes. Pero vamos a ver lo que realmente os quería comentar en este vídeo. Michael Burry ha compartido un paper que no ha escrito él, que han realizado otros académicos, donde precisamente se habla de los mercados inelásticos. Y en ese paper lo que se viene a decir básicamente es lo siguiente: cada dólar nuevo inyectado en la economía por bancos centrales o por gobiernos vía ayudas o subvenciones provoca una subida de 5 dólares en el valor total del mercado, el valor total de la capitalización total del mercado, ¿no? Es decir, hay un ratio de 1 a 5. ¿Y qué significa eso? Pues que hay una especie de amplificación, de apalancamiento. ¿Y cuál es el lado negativo que además Burry pone de relieve ahora? Pues que cada dólar nuevo retirado de la economía, porque ahora mismo estamos en esas, provocaría una caída de 5 dólares en el valor total del mercado. Estamos ahora mismo, este es el balance de la Fed, del Banco Central de Estados Unidos, y como veis subió, se disparó, y esta fue la forma de solucionar la crisis de 2008, pero después nunca llegó a normalizarse la política monetaria, siguió poco a poco subiendo progresivamente. En 2013 dio otro salto y después, cuando parecía que iba a empezar a normalizarse, de nuevo no tuvieron más remedio que volver a inyectar, y llegó el COVID, donde realmente nos volvimos locos en el COVID y en los meses posteriores, ¿no? El balance de la Fed pasó de 2020, ha pasado de 2020 de 4 y pico a prácticamente 9. Es un aumento de liquidez inyectada por el Banco Central americano nunca visto en la economía. ¿Cuál es el problema? Pues que si miramos este pequeño pico que hay aquí, este pequeño zoom, ya hemos tocado techo desde hace unas cuantas semanas, desde que la Fed ya ha anunciado que empezó a subir tipos y ha anunciado que está retirando liquidez, y esta línea que ya va desde enero de este año está empezando ya a reducir, y estamos hablando aquí de miles de millones, porque este gráfico son millones, es decir, aquí estamos hablando de 6 billones con B europeos, trillions americanos, que es una barbaridad. Lo que dice Michael Burry y dicen otros muchos gurús es que después del experimento monetario y lo nunca visto en el aumento de liquidez al alza, tampoco estamos ahora también en una zona sin cartografiar, porque no sabemos qué impacto puede tener simplemente que ocurra esto. Es decir, que pasemos de 9 y pico, casi 10 o 9, casi 9, perdón, a 8. Esta retirada de 1 billón con B de liquidez simplemente para volver a 8 es una retirada de liquidez que prácticamente nunca se había hecho en la historia, quitando más o menos esto, que no llega tampoco al billón con B. No sabemos qué impacto va a tener esa retirada de liquidez, ni siquiera sabemos si van a poder realizar esa retirada de liquidez los bancos centrales. Michael Burry continúa diciéndonos que realmente, pues este ratio de 5 a 1 no es un ratio natural y es más el producto de un paradigma. Es decir, ¿por qué no podría ser de 100 a 1 y en un momento dado, que es lo que nos importa ahora, pues convertirse en menos 5 a menos 1, que es un poco la idea, ¿no?, de lo que podría ocurrir ahora? En cualquier caso, él concluye, las parábolas no se resuelven con sideways, movimientos laterales. Dicho de otra manera, las subidas verticales no se ajustan en lateral. Eso lo vamos a ver ahora en la segunda parte del vídeo, cuando hablemos de la predicción bajista de Michael Burry y os muestre un poco mi idea, ¿no? Este gráfico es fundamental y nos muestra cómo se ha contagiado a la economía real toda la inyección de liquidez de la Fed que hemos visto anteriormente. Son los flujos de entrada a fondos de acciones a nivel mundial. Y la línea azul representa las 50 sesiones anteriores acumuladas, ¿no? Cuánto dinero ha entrado en los 50 días anteriores, pues en un momento dado, ¿no?, en 2019, 2020 y 2021. Está un poco anticuado, pero lo que nos importa es la subida. Lo que nos dice este gráfico, esta estadística, es que en un año y medio, en el año y medio que va desde junio 2020 a diciembre 2021, entró más dinero en bolsa que en los 19 años anteriores. En un año y medio ha entrado más dinero en bolsa que en los 19 años anteriores. Este argumento es clave. Aquí han entrado pues, los famosos millennials, ha habido una especulación salvaje en algunos segmentos de mercado, entre otros las criptos, etc. ¿Cuál es el problema? Que cuando venga la marea a la baja, eso se va a volver en contra, ¿no? Porque tendrá que salir, no todo, pero con que salga una parte de ese dinero va a tener un impacto bajista. Y la teoría de mercados inelásticos lo que nos dice es que cuando todo el mundo quiera salir, pues no va a haber sitio y se pueden amplificar mucho más los movimientos, ¿no?
Bueno, ¿han salido ya los minoristas? ¿Se sienten arruinados? Que esa es la sensación cuando uno se olvida del mercado, es cuando y no se dedica a ello, pues evidentemente es una señal de bueno, pues lo que pasó en 1929, que durante 20 años posteriores, toda la década de los años 30 y los años 40, los inversores particulares no volvían al mercado, tenían en la memoria muy fresco toda la gran crisis económica que se habían producido y no eran capaces de ver que ese era el momento de invertir, en la medida en que pudieran también, ¿no? Hoy día no tenemos esa sensación de mercados arruinados, de inversores arruinados. El sentimiento en gran medida es todavía de aprovechar oportunidades, aunque hay sensación de crisis, pero se empieza a hablar de oportunidades, es decir, no hay capitulación ni muchísimo menos, insisto, bajo la perspectiva del largo plazo, que esto no quita que podamos tener un rebote a corto plazo. Más argumentos bajistas y peligrosos para la situación actual de drenaje de liquidez, de subida de tipos de interés. La gestión pasiva es una de las cosas que comenta Michael Burry, y os voy a añadir el argumento de las buybacks, las recompras de acciones. En ambos casos el problema es que cuando toca vender, pues todos vamos juntos, ¿no? Y cuando no se ha producido rotación en lo que es la gestión pasiva, pues lo que antes eran compras y era favorable, ahora se vuelve en contra. Vamos a verlo primero. Primero quiero poneros este gráfico de las recompras de acciones de empresas que forman parte del S&P 500. Desde el confinamiento de 2020 se ha disparado, ya venía alto, ya venía fuerte. En sí mismo las recompras no son negativas y no tiene nada malo, es una excelente forma de retribuir al accionista, pero tiene un lado, la cruz de la moneda, que es lo que vamos a ver ahora, tiene un inconveniente. Pero primero quiero mostraros cómo se han disparado esas recompras. Y esas recompras tienen un impacto, en primer lugar, que os lo cuento directamente ahora, es que quitan acciones que cotizan en el mercado. Cuando una empresa tiene 100 acciones y retira 5 de esas 100, un 5% de su capital que recompra, lo retira del mercado y por lo tanto se reduce la liquidez global del mercado. Y eso poco a poco, desde el año 2009, que es donde empezó esta forma de retribución ya a generalizarse y a expandirse, pues lo que ha provocado es que desde el año 2009 hasta el año 2022 se ha ido reduciendo, respecto a lo que podría haber sido de otra manera, la liquidez global de la bolsa, la liquidez global del mercado. Y eso está muy bien y puede haber incluso participado en amplificar las subidas, si combinamos las buybacks con la gestión pasiva. Ahora vamos a ver lo de la gestión pasiva. Y ahora la baja es un inconveniente, porque cuando todos los inversores quieran coger la puerta de salida, no va a haber sitio para todos y van a querer vender. Esto es un argumento que utiliza Michael Burry, que os adelanto ahora, que es el argumento del volumen bajista, pero no me cuadra, aunque lo vamos a ver. ¿Cuál es el volumen bajista? Fijaros el tuit que publicó. Dice, desde el techo hasta el suelo de una gran crisis, por ejemplo, habla de la crisis del año 2002, las acciones de Microsoft tuvieron un volumen de negocio, es decir, se negociaron 5,2 veces sus shares outstanding, es decir, las acciones que cotizan en el mercado, ¿no? Es decir, que de alguna manera el capital total de Microsoft que cotiza en el mercado rotó 5 veces, ¿vale? 5 veces. En la crisis de 2009 rotó 3,3 veces ese capital, ¿vale? Y en lo que va de crisis, aunque este tuit es de mayo, de principios de mayo, o sea que ya está un pelín, ya un mes retrasado, pero bueno, no pasa nada, o 2 meses, pero las magnitudes son tan enormes que se mantienen, ¿no? En esta crisis solo ha negociado 0,5 veces de su capital. En Amazon ocurre lo mismo. Amazon negoció 5,7 veces el volumen de acciones negociadas, 5 veces su número de acciones que cotizan en el mercado en 2002, por la caída que tuvo el mercado en ese momento. En 2009, 6,6 veces. Y actualmente solo lleva 0,9 veces. JP Morgan, 3 veces en 2002, 5,9 veces en 2009 y 0,7 veces ahora mismo. ¿Cuál es el problema y la crítica que yo le hago? Pues hombre, que una cosa es el volumen de shares, de acciones, y otra cosa es el precio. Os lo voy a poner aquí de otra manera. En el caso de Microsoft, ahora comentamos el mercado, en el caso de Microsoft, fijaros que tú coges aquí las acciones, el volumen que tienen las acciones en el año 2000, por ejemplo, que cotizó de 34 a 17 dólares, ¿no? Aquí, en esta crisis que va del año 2002 al año 2003, en esta caída, lo que dice Michael Burry es que, bueno, en 2002 incluso negoció pues 5 veces su capital, vale, perfecto. Es decir, había un volumen de acciones pues de 20 millones de acciones diarias, billones con B, etcétera, ¿no?
Pero claro, una acción que cotiza a 14 dólares o 20 dólares, si nos vamos hacia la derecha y vemos dónde está cotizando Microsoft ahora, está cotizando 10 veces más cara. Por lo tanto, es normal que su volumen de negocios sea menor. Es decir, que proporcionalmente eso no lo ha tenido en cuenta y creo que es un error. Y para mí este argumento, por lo tanto, hay que tomarlo entre comillas. Este tuit no sé si es interesado, pero, o por lo menos yo personalmente no lo entiendo y por lo tanto lo dejo entre comillas. Lo que sí es interesante es la teoría de mercados inelásticos, que 5 dólares de market value incremental, es decir, de valor de mercado añadido, son el resultado de $1 añadido a las acciones o a la liquidez, pero además tenemos que el 90% de los millennials pues están invertidos en mercados en vehículos de inversión pasiva. ¿Eso qué es la inversión pasiva? Pues es el QQQ, el ETF que replica el Nasdaq, o el SPY, que es el ETF que replica el SP500, ¿no? Y esto, pues dice, se puede convertir en algo mucho más radical en el tiempo, ¿no? Este argumento sí que me parece muy interesante y ese sí que lo compro, ¿no? Me lo quedo, porque al final lo que está diciendo es que cuando el público decide invertir 100 dólares en el mercado, si lo invierten en un fondo de gestión activa, el gestor de gestión activa pues tiene la posibilidad de hacer cierta rotación de mercado, es decir, comprar las acciones que más han caído y vender las que más han subido. ¿Qué ha pasado en estos últimos 10 años de gestión pasiva? Pues que cuando tú compras 100 dólares en un vehículo de gestión pasiva, el gestor no tiene esa rotación, esa capacidad de hacer rotación, y lo que hace es invertir de forma proporcional en todas las acciones que componen el SP500, comprar las tecnológicas que más ponderan ciegamente. Y eso es lo que también ha catapultado pues, que las acciones buenas sigan subiendo y sean cada vez más buenas. Ahora estamos en una dinámica contraria, estamos en una dinámica bajista. Las ventas de gestión indexada, de gestión pasiva, pues provocaría el efecto contrario, que caería todo el mercado y los grandes índices de la misma manera a plomo, porque todo el mundo vendería, o todos estos inversores millennials que nunca han vivido grandes mercados bajistas, pues amplificarían la caída en un momento dado, ¿no? Y eso es un argumento muy importante, ¿vale? Bueno, hemos hablado de la teoría de mercados inelásticos, hemos visto de lo que es el riesgo de la indexación, de la gestión pasiva, que amplifica las subidas y amplificaría ahora las caídas. Hemos visto lo que significa para Michael Burry el volumen bajista, que hemos dicho que yo no estoy muy de acuerdo, y hemos visto el reverso de las buybacks, de las recompras, especialmente de los últimos 2 años. Eso reduce la liquidez del mercado, y menor liquidez significa que hay menos acciones que vender cuando los inversores las quieran vender. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, pues sin que sea absoluta matemática, sí que tiene sentido considerar que la caída tiene recorrido, sobre todo cuando incorporamos ese elemento que os comentaba de que no se nota capitulación del mercado, no se aprecia un pánico generalizado, no se habla del final del sistema ni de una crisis final, hay sensación de hablar de oportunidades, de valor, de hacer stock picking, de comprar. Y eso significa que muy posiblemente no hayamos tocado fondo, pero insisto, no quita que no podamos rebotar durante semanas o incluso meses. Eso será lo complicado, el famoso rebote del gato muerto. Vamos a ver ahora en la parte final del vídeo la predicción. Recordaros, si habéis visto mi vídeo anterior, y si no, en cualquier caso voy a actualizarlo con un gráfico nuevo, cuál es el objetivo bajista de largo plazo que tiene Michael Burry utilizando una proyección por técnico y por fundamentales. Vamos a ver hasta dónde dice Michael Burry que van a caer las bolsas, cuáles son sus objetivos bajistas. En este tuit nos dice que cómo calcula o cómo observa él que han corregido los mercados en las crisis anteriores. Vamos a verlo en detalle porque es la clave. Él dice que el SP500 hizo suelo un 13% por debajo de los mínimos de 2002 en 2009. Es decir, el suelo del mercado del SP500 en 2009 estaba un 13% por debajo del suelo de 2002. Voy a utilizar para esto el gráfico del Nasdaq, que es el que tenía puesto aquí anteriormente, y lo vais a poder ver. Y vamos a ver, bueno, por cierto, anteriormente hemos visto que decía Michael Burry que los excesos al alza no se corrigen con movimientos laterales. Aquí la cuestión está en determinar cuál es el movimiento, el exceso al alza, ¿no? El exceso al alza, si es que lo hay, a partir de qué momento consideramos que lo hay, ¿no? Ha habido un movimiento alcista fortísimo
desde el suelo del año 2009 y, bueno, los fundamentales han acompañado. Es decir, en todo caso, para mí lo que es un exceso de sobrevaloración final es este movimiento. Este movimiento es un exceso, es un movimiento vertical que se va al techo de este canal de largo plazo que podemos trazar en el Nasdaq, utilizando estos mínimos, esta pendiente y el máximo de esta burbuja, que implicaría que esto también es zona de sobrevaloración. Esto sería zona de sobrevaloración y esto también. Tendríamos que volver como mínimo a esta parte, que es la parte central del canal, considerando que las partes inferiores serían de infravaloración. Bueno, la cuestión es que efectivamente no es normal pensar que esto se pueda quedar así en lateral, salvo que haya mucho inflación y que al final, en última medida, este movimiento no es tan lateral como parece, ¿no? Porque desde aquí hasta máximos, hasta estos niveles, hay un 35% de caída, ¿no? Y desde aquí hasta aquí, pues incluso un 60%. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, lo que él dice es que si nos vamos al mínimo de 2009, en el SP500, vamos a ponerlo para ver, para comparar. Vamos a ver, él está hablando aquí del SP500 y entonces dice el suelo de 2009 está un 13% por debajo del suelo de 2002, ¿vale? Entonces aquí tenemos el suelo de 2009 y este es el suelo de 2002. Entonces aquí hay un 15% por debajo. Previamente, la crisis de 2002, el suelo de 2002 está un 17% por debajo del suelo de 1998, con lo cual nos vamos al suelo de 2002 y nos fijamos que efectivamente está un poco por debajo del suelo de 1998, aproximadamente un 13%. Bueno, las cifras son aproximadas. Y el mínimo de 1975, muy importante porque esta crisis se está comparando con la de los años 70, está un 10% por debajo del mínimo del 1970. Pues nos vamos más atrás y vamos a ver cómo este mínimo de 1975, que es este de aquí, está un 13% por debajo del de 1970, también de nuevo, un 10, un 12, 15%. Son porcentajes muy parecidos, ¿no? Con lo cual su conclusión, y nos volvemos otra vez a la derecha, su conclusión es que al final el mínimo actual tendrá que estar un 12, un 15% por debajo del mínimo de la crisis del COVID, que fue según tomamos la sombra inferior larga o no, o sea, según esto, por debajo de estos niveles. Y por lo tanto, desde los niveles actuales, todavía tendría el mercado pues un potencial de caída, como dice él, pues bueno, pues él de hecho lo calcula en torno a 1800 a 1900 puntos, vamos a poner. Para él, el mercado tiene todavía un potencial de caída del 50%, ¿vale? Bien, lo que no tiene en cuenta Michael Burry, ahora os lo voy a comentar, es la inflación, ¿vale? Que este es el ejercicio que hacía en el vídeo anterior. Si al SP500 le dividimos, le restamos la inflación, ¿vale? Evidentemente, en los periodos de gran inflación se nota mucho más que en los periodos de menos inflación, ¿vale? El suelo de 2009, que es este, está notablemente por debajo del suelo de 2001, que sería este de aquí, un 23%. Podríamos irnos más abajo. Pero claro, en este entorno no hubo una hiperinflación como hay aquí. Si aquí hay una inflación fuerte, ya la está viendo, pero si se mantiene durante un año más o 2 años más, realmente una caída desde aquí hasta estos niveles, pues sería una caída del 40% desde máximos, ¿eh? Ya solamente volviendo a estos niveles y volviendo ligeramente por debajo, pues desde los niveles actuales, significaría, pues, si cayéramos por debajo de esos niveles, pues un 38% desde los niveles actuales, pero si tenemos inflación de aquí al próximo año, pues ni siquiera este 38% se cumpliría, con un 30% sería suficiente, ¿vale? Eso es una señal, una alerta del posible suelo que podemos tener. El aspecto cambia radicalmente cuando incluimos la inflación. Este techo está por encima de este y este suelo está por debajo del suelo anterior, ¿no? Al final tenemos una especie de gran zigzag de largo plazo cuando dividimos el SP500 por la inflación, que es como hay que mirar los gráficos, ¿no? Falta un elemento clave que no está en este gráfico, que es el dividendo, ¿eh? Los dividendos que ahora van siendo menos, pero históricamente siempre han sido pues como por lo menos un 2%, que habría que añadir año tras año a estos gráficos. Pero vamos a centrarnos en su argumento de caídas por debajo, ¿no? La caída del año 1975, como hubo mucha inflación, está notablemente por debajo de la caída de 1970.
Y de hecho, el máximo que hay entre medias está por debajo del máximo anterior, si recordáis el gráfico anterior, ¿no? En este caso, la caída por debajo se fue un 35% por debajo del mínimo anterior, habiendo inflación, o sea, teniendo en cuenta la inflación. Es decir, aquí la inflación hizo estragos, hizo estragos. Y de hecho, el mercado no terminó tocando suelo más que a principios de la década de los años 1980, en 1982, con este suelo que hizo aquí el mercado, ¿no? Por lo tanto, si deflactamos los gráficos, deflactamos el gráfico de la bolsa, como hay que hacerlo cuando hacemos análisis de largo plazo, de series de muy largo plazo, como esta que estamos haciendo ahora, la inflación puede tener un impacto brutal si es muy elevada, como ocurrió en estos años de los años 70 y 80. Bien, este argumento es muy importante y Michael Burry lo compara o lo complementa con una visión fundamental. Él utiliza dos formas de medir la valoración del mercado. El Price to Earning de Shiller, es decir, el famoso CAPE, y el PER nominal, ¿vale? El PER nominal. Si miramos el PER de CAPE, que es el PER que tiene en cuenta los beneficios de los 10 últimos años, pues estamos en zona de máximos, ya hemos corregido un poco, pero él tiene margen y él habla, bueno, pues de un objetivo en torno a 15 o 16, que sería la media histórica, ¿no? Entonces, sí, bajo esta perspectiva, el PER de CAPE, o sea, el PER del mercado, la valoración que tiene el mercado debería volver a niveles razonables. Si miramos el PER normal, ocurre algo parecido y en su caso él habla de que el PER tendría que volver a niveles de 9. Eso es lo que viene a comentar en este tuit de aquí, ¿no? El PER de Shiller a 16 y el PER nominal a 9. Es una visión que tiene sentido, que estamos en ello ya realmente, porque es lo que se está produciendo, ya se ha producido un ajuste de mercado. ¿Y por qué se ha producido ese ajuste de mercado? Pues porque tenemos la variable clave que son los tipos de interés. Los tipos de interés, que son la línea roja, desde el año 1980, que es cuando empezó el gran ciclo alcista en las bolsas, han estado cayendo. En la medida en que los tipos de interés suban, las acciones growth son las que más sufren. Y actualmente, desde hace ya un mes, el mes de junio, los tipos parece que están haciendo techo. La inflación ya se empieza a ver que a lo mejor está haciendo pico, es discutible, pero bueno, eso es la narrativa del mercado, y eso hace que los tipos de interés pues dejen de subir. El tipo de interés del bono a 10 años está ya por aquí, en torno al 3%, y se está planteando que no pueda subir mucho más. No va a volver nunca a estos niveles, esa es la realidad, y por lo tanto, como no va a volver nunca a esos niveles, pues tampoco tiene sentido que pensemos que el CAPE vuelva otra vez a estos niveles, desde los niveles actuales. Por eso yo creo que un PER de CAPE de 16, pues igual se queda corto, ¿no? Igual nos tenemos que centrar más en un nivel de 20 más o menos. La cuestión es que en la medida en que los tipos de interés puedan tocar techo y no suban tanto como se espera, por encima ahora están en el 3, que no se vayan por encima del 4, pues la valoración del mercado tampoco va a caer mucho más. Eso no significa que la bolsa no pueda caer. Caerá, pero ya no por una cuestión de ajustes de valoración, sino por una cuestión de beneficios, de earnings, los famosos earnings per share, que se podrían contraer, o como se contraen típicamente, en una recesión. Por lo tanto, después de una fase inicial de rebote donde la inflación está descontrolada, estaríamos ahora mismo, en este principio de mes de julio, en una fase en la que el temor del mercado rotaría desde el temor a una inflación hacia el temor a una recesión. Por eso, la primera fase, el temor a una inflación, hace que los tipos de interés suben, y el temor a la inflación y tipos de interés al alza hace que las valoraciones del mercado, el PER, baja, y un PER que baja hace bajar la bolsa. La segunda fase es que el temor a la recesión contrae los beneficios y las perspectivas de beneficios de las empresas, y esas perspectivas de beneficios de las empresas también hacen caer a la bolsa. La bolsa tiene dos componentes, que es el beneficio que ganan las empresas y cuánto estamos dispuestos a pagar por esos beneficios, ¿vale? En esas estamos, esa es la situación actual. Entonces, volviendo al gráfico actual de mercado, vamos a centrarnos en los objetivos de caída que podría tener. Y voy a utilizar el gráfico del Nasdaq que estaba utilizando antes, a diferencia de lo que os comenté en el vídeo anterior, que me parece especialmente importante y relevante. Primero, el gráfico del Nasdaq tal cual, ¿vale? Que es el gráfico que no incluye dividendos, tiene ese defecto, o sea que habría que sumarle los dividendos. Desde los máximos, el Nasdaq ha caído ya actualmente pues en torno a un 30%. Ya tenemos aquí una primera pata que, como os decía, tiene que ver con el ajuste de valoración del PER, el ajuste del PER, lo que ha caído el PER, que es lo que realmente ha provocado que las bolsas corrijan. Y el PER se ha corregido porque han subido los tipos y estamos en un entorno de alta inflación. Lo que Michael Burry dice es que esta corrección debería llegar claramente por debajo de los mínimos del COVID, que serían estos mínimos de aquí, ¿no?
e incluso un 10-15% por debajo de estos mínimos, pues sería pues algo así, ¿no? Sería realmente irnos a estos mínimos de aquí. Bueno, pues en esos entornos, desde los niveles actuales, el Nasdaq podría caer hasta un 45% más desde los niveles actuales, que supondría desde los máximos haber corregido un 62%, que es algo que sería razonable. Si tenemos en cuenta los retrocesos de Fibonacci, pues también en esos entornos está un retroceso importante, que sería corregir el 61,8% de toda la subida que va desde 2009 hasta estos máximos de 2021. Pero vamos a hacer ese ejercicio de quitarle al Nasdaq la inflación. Venimos aquí, le decimos CPI AUCSL, que es el código del Nasdaq, le damos a Enter y tenemos el mismo gráfico pero ya deflactado. Y veis que la canalización es diferente. De hecho, cuando deflactamos, esto queda como una especie de aberración histórica. Vamos a dejarlo como una burbuja superior a esta burbuja, que es lo que fue realmente, porque a pesar de que ahora mismo hay burbujas por todos lados, como dice Michael Burry, dicen muchos analistas, en las criptos, en los bonos, en el mercado inmobiliario, en el Nasdaq y en la bolsa las burbujas son más localizadas, más parciales, en empresas que no ganan dinero, pero tanto Google como Facebook, como Amazon, como Apple, son empresas que están desbordantes de cash, tienen montañas de liquidez y son por lo tanto empresas que justifican la valoración que tienen, o por lo menos en parte, ¿no? Si detienen su crecimiento, pues habrá un ajuste de valoración, pero no es una burbuja como esta en la que prácticamente nadie ganaba dinero. Aquí hay una parte que no gana dinero, pero otra parte que sí. Bajo ese prisma, me parece que esta canalización sí que tiene sentido. Lo primero que hacemos es trazar la canalización inferior, luego la intermedia, que sería esta, y que tiene aquí resistencia durante largo tiempo hasta que la consigue superar y después se convierte en soporte. Y ahora estaríamos amagando, volviendo hacia esos niveles, pero ya estaríamos en un nivel de retroceso de Fibonacci clave, que es el 38% de la subida que va desde aquí hasta aquí. Y el nivel de retroceso del 61,8% de esa subida nos llevaría justo a este nivel de soporte, que es donde yo creo que terminará la corrección, con inflación incluida. Es decir, desde los niveles actuales, el Nasdaq podría caer un 35% para llegar a estos niveles y haber corregido un 61,8% deflactado de toda la subida, ¿vale? Esta caída sería un 35% adicional. Pero si tenemos un 10% pendiente de inflación, un 10% de llegar en el próximo año o próximos 2 años, pues un 10% dejaría la caída en un 26%, y este gráfico se ajustaría por sí solo incorporando esa inflación. Fijaros en algo que suele ser muy típico en el chartismo, y es que antigua resistencia se convierte en soporte. Esto fue un pico, un máximo, esto sería un soporte ahora. Ya lo ha sido aquí y lo volvería a ser aquí. Este sería el nivel de soporte de largo plazo en este gráfico del Nasdaq deflactado, ¿vale? Que es el gráfico que yo creo que tiene más sentido cuando hablamos del Nasdaq. Podemos hacer el mismo ejercicio con el S&P 500 y con esto termino, sin deflactar, que sería este, ¿vale? Donde tenemos, incluso podemos trazar tendencias de mucho más largo plazo. Al final, lo que es importante comprender es que estamos en una nueva etapa, en una nueva era, en donde se ha acabado el ciclo alcista que empezó en 2009. Vamos a ver hasta dónde llega y evidentemente veremos si después eso se traduce también en una reanudación de tendencia, no lo creo. Pero vamos a empezar por trazar los retrocesos de Fibonacci de toda la subida de este ciclo de negocios. El S&P 500 está a niveles de retroceso del 23% y el 38% estaría en estos niveles. Yo creo que eso es lo que tendría sentido y quizá eso es lo que le faltaría al mercado de purgar, ¿no? Con esta temporada de resultados, y eso implicaría una caída adicional del 15% hasta estos niveles en el S&P 500. Y el retroceso del 61,8%, que está aún así por encima de lo que dice Michael Burry, que él hablaba de 1862 puntos, es decir, por aquí, incluso por aquí. Yo creo que no llegaría tan abajo, y el retroceso del 61% sería este. Pero claro, este gráfico está sin deflactar, así que vamos a añadirle aquí el dividir por la inflación. Y si dividimos esto por la inflación, tenemos pues una lectura diferente de esos retrocesos. Vamos a trazarlos. Ahí. Ya habría superado la cota del 23%, porque hay que añadirle la inflación. El 38% estaría en estos entornos, que serían la zona que fue anteriormente resistencia, que fue toda esta zona, que fue aquí resistencia, y eso sería un soporte. Tendría sentido. En este caso, el S&P 500 le quedaría una caída menor al 10%, antes de poder plantear un rebote de envergadura. Pero a medio largo plazo, el retroceso del 61,8% pues nos llevaría hasta estos niveles, que sería esta zona de consolidación
que tuvo en los años 2015 y 2016 y que de nuevo, una vez más, si tenemos en cuenta la inflación, es también zona de máximos del techo del año 2000. Este sería el objetivo de corrección para mí en el SP500 y desde los niveles actuales estaríamos hablando de una caída del 33%. Curiosamente, similar a la del Nasdaq. Tendría sentido si esta caída, si la primera fase de la caída se produce por inflación que provoca subida de tipos y provoca ajustes de valoración en el segmento más especulativo, que es el segmento growth, empresas de crecimiento, que están más penalizadas por la subida de tipos de interés. Y a partir de aquí la siguiente caída estaría protagonizada por la recesión de los beneficios. Quizás previamente nos iríamos hasta estos niveles, como digo, para retroceder el 38% y luego a partir de ahí vendría el rebote. Este es mi escenario, yo creo que este es el escenario que tiene sentido. Os invito a que hagáis este ejercicio y que miréis igualmente cómo se forman las crisis y cómo cambia el gráfico cuando estamos teniendo en cuenta la inflación. Por ejemplo, todo este gran periodo lateral bajista desde que duró prácticamente 14-15 años, que podría ser algo en lo que nos vamos a adentrar ahora, pero bueno, ahora ya lo iremos viendo. Por ahora mi escenario es este, yo creo que es lo que tiene sentido y voy a complementarlo, y con esto termino, y voy a complementarlo con, evidentemente esto es una hipótesis, ¿no? Porque no significa que se vaya a cumplir, ¿no? No tengo bola de cristal, estoy haciendo hipótesis, escenarios. Voy a ponerlo en velas semanales, quiero calcular los retrocesos no de la subida, sino de la caída que ya está en curso. Eso a menudo me ayuda a hacer una idea de una proyección. Si nos vamos hasta el retroceso del 38%, bueno, pues no encajaría tampoco demasiado muy allá. Si nos vamos hasta el del 61%, que sería este, pues encajaría quizás en una zona, bueno, habría que ver hasta dónde podría. En cualquier caso, si nos vamos hasta estos niveles, es decir, que si el mercado no ha tocado todavía suelo, vamos a ponerlo así, aquí, y de alguna manera el SP500 termina haciendo un doble suelo, cuando sea ahora o después del verano, en estos niveles de aquí, posteriormente un retroceso del 38% de toda la caída que va desde aquí hasta aquí nos llevaría hasta estos niveles y un 61,8% hasta estos. No me termina de convencer cómo encajan, así que tendremos que ir siguiéndolo e ir analizando un poco mejor y viendo los niveles que hay. Igual a corto plazo la inflación no influye tanto y sin inflación se ve mejor, ¿no? Aquí voy a quitar la inflación y para ver cómo quedaría sin inflación. Así, de esta manera, los retrocesos en el SP500 de la caída en curso, si nos fuéramos hasta estos niveles, quedaría aquí así. Vamos a quitar el largo. Si nos vamos hasta estos niveles, bueno, pues quedaría más o menos, sí quedaría bien. Quedaría bien porque el retroceso del 61,8% quedaría justo aquí, en una zona que ha sido soporte y que ahora ha sido resistencia, ¿vale? Entonces el escenario sería el siguiente, de alguna manera terminaríamos ir yendo a buscar esta zona de soporte, antiguo máximo también, y desde ahí vendría un rebote importante. Un rebote desde aquí hasta aquí es un rebote del 28%, no dejaría de ser un rebote importante del gato muerto en el caso de que estuviéramos en un escenario bajista importante, ¿vale? Incluso, o del 38%, podría ser hasta estos niveles, en fin, que sería, si fuera solo del 38, sería desde aquí un 17% de rebote, ¿vale? Bueno, es un escenario, uno de los múltiples caminos que podemos seguir. Para mí lo importante y el mensaje principal del vídeo es comprender que hay motores y hay argumentos para ser prudente a medio o largo plazo y pensar que pues, posiblemente ni esto de aquí en el SP500 ni este de aquí en el Nasdaq es el suelo definitivo de la crisis, lo cual no impide que entre medias pues, podamos tener rebotes más o menos mayores dentro de un entorno de alta volatilidad y de alto ruido. Muchas gracias por vuestra atención, para los que habéis llegado hasta aquí. Os agradezco vuestra máxima atención hasta el final del vídeo y nos vemos pronto en un nuevo vídeo.